Metro cúbico, Cuadrado. profe. El metro cuadrado, exactamente. Es decir, la unidad de área es una unidad derivada de la unidad de longitud, que es el metro, y es el metro cuadrado. Eh, ¿Qué significa esto de cuadrado? ¿Ustedes saben lo que es? O sea, vieron que cuando yo hago la función matemática de exponente de potencia, ¿cómo lo escribo a ese tema de el metro cuadrado? Metro y arriba, metro, Centímetros cúbicos, ¿no era así? O el cúbico pasa lo mismo, lo que pasa que el cúbico ya implica otra cuestión que ahora lo vamos a aclarar. Cuando yo hago el metro cuadrado, en realidad, o digo metro cuadrado, lo que estoy mostrando, es decir, yo escribo metro y le pongo el 2 acá arriba, potencia eso. ¿sí? Que es el Potencia. exponente. ¿Esto qué significa matemática? Este 2 Una significa que es una potenciación, profe. multiplicar, es una potenciación. O sea, es metro Por metro. por metro, ¿sí? Y este metro por metro, ¿qué significa? Bueno, significa matemática. Recuerden ustedes que la matemática, que es un lenguaje, es un idioma inventado por el hombre, eh, es un lenguaje que se usa para explicar justamente la física, la naturaleza. Es decir, los físicos usamos o se usa en la física la matemática para justamente no tener que explicar tanto las cuestiones y entonces con unas simples fórmulas matemáticas poder decir mucho. ¿Quieren un ejemplo? Que ustedes la deben conocer, ¿sí? No deben saber de qué se trata, pero hay una fórmula famosa que es esta. ¿La conocen? ¿La Me vieron por suena, ahí? profe. Sí, profe. Haberla visto en Capaz que alguna lo he parte. visto, pero no sé. Claro, esta es la famosa fórmula que hizo Einstein con el tema de la teoría de la relatividad, que termina siendo la explicación de cómo funciona la física, por lo menos a nivel, la física grande, digamos, a nivel de los astros y demás. eh, en la naturaleza. Y bueno, esa fórmula E igual mc al cuadrado me está diciendo un montón de información que si yo lo tengo que explicar sería mucho más complejo. En este caso, el poner m cuadrado a mí me está diciendo que tengo una multiplicación de m por m. ¿Y qué es eso de la multiplicación? Bueno, a ver, si yo vuelvo a mi área, cuando yo hablaba de metro, de una longitud, y yo decía que tengo 10 metros, ¿yo qué hacía? Tomaba mi barra de comparación, que era el metro, ¿sí? Que podía ser la lapicera, y si yo digo que tengo 10 metros, ¿cuántas veces ponía mi barra una a continuación de la otra? 10 veces. 10 veces, eso es 10 metros. Bueno, el hablar de, por ejemplo, 5 metros cuadrados, ¿sí? Que, que yo puedo decir, ¿qué implica? Bueno, implica, o vamos a poner 6 metros cuadrados, implica que yo voy a agarrar ese metro, ¿sí? Y lo que voy a hacer es poner, a ver, ¿qué operación, qué multiplicación de multiplicar dos números me da 6? Recuerdo. 2 por 3. 2 por 3. 2 por 3 me da 6. Entonces, el área implica, como es multiplicación de dos lados, ¿sí? En el caso de un rectángulo es muy fácil, por eso hago 2 por 3. Entonces, si yo pusiese mi unidad, que es, por ejemplo, una regla de 1 metro, que es este cuadrado, que sería 1 metro cuadrado, pero yo podría decir tiene un lado de 1 metro, que es ese ladito que veo que tiene 1 metro. Yo pongo 2 metros de lado y pongo 3 metros de altura, o sea, ya tengo uno, acá agrego otro y acá agrego otro y lo relleno. Entonces fíjense que yo tengo 3 metros de altura por 2 metros de altura. Esto me va a dar un área de ¿cuánto? 2 por 3, 6. ¿Sí? Entonces, 2 por 3, 6, que bueno, como yo vi que es metro cuadrado, porque es metro por metro,
Así como multipliqué los metros m por m, multiplico los números 2 por 3. Y tengo mi área de 6 metros cuadrados. Entonces, el hecho de usar áreas implica que yo tengo dos medidas y las voy a multiplicar. En el caso de un rectángulo, una va a ser la base y otra va a ser la altura, digamos. Y a partir de ahí voy a tener el área que quieres. Fíjense que si yo hago 3 por 3, ¿cuánto me va a dar? 9. 9. Entonces yo pongo 1, 2, 3, o sea, 3 acá, una regla de 3, y voy a poner 3 acá, 1, 2, 3. Mi área, ahí me dice, son 9. Y así, si yo pongo 2 por 4, yo voy a sacar estos, ¿sí? O 4 por 2, yo tengo 1 y tengo 2, y como es por 4 y tengo que llenar, voy a tener 8. Entonces, de ahí viene que cuando yo calculo área y mi área es en metros cuadrados, eso implica que yo estoy multiplicando dos medidas, ¿sí? Simultáneamente. Entonces multiplico una base y una altura, digamos. Después puedo tener la forma que yo quiera. A ver, si yo agrego acá, así, fíjense que ahí el dibujo me dice, tengo un área de 12, ¿12 qué? 12 metros cuadrados. Ah, ¿y cómo sabes para calcularlo? Bueno, tengo dos formas. ¿Yo qué podría hacer? Normalmente lo que busco siempre es simplificar, ¿sí? Para poder hacer las cosas más fácil. Yo sé que tenía, cuando estaba arriba, vamos acá, vamos a poner esto, como estaba recién. Entonces, el calculador me da que yo tengo 12 metros cuadrados. Bueno, ¿y cómo podría saber? Porque en realidad, si yo quisiese hacer 4, 1, 2, 3, 4, por 4, me da 16. Y para que sea 16 tendría que ser todo lleno. ¿Por qué? Porque es 4 por 4. O sea, tengo 4 por 4 lleno. Pero yo lo que quiero es eso y que quisiera saber, bueno, a ver, ¿qué puedo decir? Bueno, yo tengo un rectángulo que es de 2 por 4. Y tengo otro rectángulo acá, otro cuadrado, que es de 2 por 2. A ver si me permiten. Vamos a ponerlo acá. 1, 2 por 2 por 1 por 2. Y está. Si nos fijamos, tengo los 12 que necesito, que sería lo mismo como 2 por 6 me da 12, si nos fijamos, tengo 1 y tengo 2, y así tengo 6. Entonces, ¿cómo yo calculo áreas? Bueno, siempre es la multiplicación de, en el caso rectángulo, de una base por una altura, que está la fórmula. Y en realidad lo que estoy haciendo es comparando en mi metro o en mi unidad. En este caso, mi referencia podría ser, si lo queremos ver de otra manera, que este cuadrito solo tiene 1 metro cuadrado. ¿Por qué? Porque tiene 1 por 1. Entonces, si yo pongo 12 cuadritos de esto, voy a tener 12 metros cuadrados, como sea que los ponga. Fíjense que como yo los acomode, yo voy a tener 12 metros cuadrados. Que me cueste sacar y calcularlo, bueno, es otro problema. Porque en realidad yo lo que tendría que hacer es ir sumando los distintos cuadritos. Entonces acá tengo uno, acá tengo otro, acá puedo tomar 3 juntos y me va a dar los 12 metros cuadrados. Bueno, esto que vemos acá, de que tomo como referencia 1 metro cuadrado, que sería uno de estos, lo puedo replicar al volumen. Con la diferencia que el volumen, cuando yo trabajo en volumen, ¿sí? Yo en metro cuadrado, ¿qué tenía? Tenía un lado por otro lado.
Entonces, esto me da metro cuadrado. ¿Por qué? Porque acá tengo un valor que vamos a poner que es 4 y acá tengo 2. En volumen yo tengo metro con un 3 arriba, metro cubo. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo hago metro por metro por metro. ¿Y cómo sería metro por metro? Bueno, a ver, esto sería que yo podría tener un cuadrado. Entonces en este cuadrado tengo, por ejemplo, los 2 acá y tengo los 2 metros acá. Y a su vez este cuadrado, ¿sí?, tiene una profundidad de, lo vamos a hacer en perspectiva, de 2 metros de profundidad. Entonces, cuando yo multiplico mis 3 dimensiones, ¿sí?, es decir, yo tengo una dimensión base y altura y tengo una de profundidad, yo estoy haciendo 2, este 2, por 2, este 2, por 2, que sería este 2. Esto me va a dar, bueno, evidentemente 2 por 2, 4, por 2, 8. O sea, yo tengo 8 metros cúbicos. Y esto, en el ejercicio que vimos anterior, bueno, si esto es 2 por 2, evidentemente mi unidad base va a ser un cuadradito de 1 por 1 por 1, que cuando yo quiera apilar este cuadradito de 1 por 1 por 1 en este cuadrado grande, voy a ver que me entran, como esto tiene 1 metro cúbico, me van a entrar 8 de estos cuadraditos en mi volumen, que es exactamente lo mismo que lo que vimos acá, pero con áreas. Bueno, el juego, en modo juego, ¿sí?, lo que les va a ir solicitando es que vayan completando las distintas áreas, ¿sí? Entonces, construir algo con área de 8 y obviamente se va a ir dificultando para aquellos que quieran relacionarse mejor con el armado y cómo referenciar las áreas. Es entretenido. Em, y es toda esta introducción para saber lo que es área. Volvemos a la pizarra, es para ver que cuando yo tenga que, porque acá está bien, estamos trabajando en metros, pero las áreas no siempre están en metros, ni los volúmenes no siempre están en metros cúbicos. Puede que a mí me den en cualquiera de los múltiplos y submúltiplos que yo ya tengo, o sea que puedo tener en centímetros cuadrados. Sí, podés tener en centímetro cuadrado, podés tener en, fíjense algo, en hectómetro cuadrado. ¿Cómo es esto del hectómetro cuadrado? Sí, el hectómetro que vimos antes, cuadrado, pero ¿se usa? Bueno, en realidad el hectómetro como metro cuadrado no se usa, pero sí, sobre todo en esta zona, y en realidad en Argentina, usamos una unidad que es muy parecida y que se usa mucho, que es esta. Esta letra que ven acá, la A, corresponde a la palabra área. Entonces, ¿cómo sería este HA? ¿Quién se atreve a decir qué sería ese HA? Las hectáreas, profe. Hectárea. Claro, La claro. hectárea. Cuando hablamos de hectárea, que es muy común en el campo, o sea, bueno, este campo es de 10 hectáreas, este es de 20, este es de 100, este es de 300. La hectárea, en realidad, es esa H, es la H del hecto, que nosotros hemos estado viendo, ¿sí?, cuando vemos el sistema de unidades, que vimos metro, vimos decámetro, vimos hectómetro y después viene el kilómetro. Entonces, la hectárea es el hecto
metro cuadrado. ¿Y qué sería el hectómetro cuadrado? ¿Alguien sabe cuánto mide una hectárea? En metros 100 metros, ¿qué? cuadrados. Claro. Es decir, la hectárea, ¿sí? Que normalmente es un... Lo vamos a hacer verde porque así está bien. Que normalmente se asocia a un cuadrado, ¿sí? En el campo. Tiene 100 metros cuadrados. Es decir, que tiene 100 metros de acá y 100 metros de acá. La hectárea tiene 100 metros, a ver, ahora me hace dudar. Vamos a Eran verlo por las 1000 dudas. metros. Eh, una hectárea. Perdón, la hectárea 1000 metros cuadrados. No, 10.000 metros cuadrados, está bien. 10.000 metros cuadrados es... $10.000 metros cuadrados son 100 metros de largo. Estamos bien, ya me hicieron dudar por las dudas. O sea, la hectárea viene de esto, de la H de esta. Y entonces, ¿cómo calcular este tema de las áreas o las hectáreas cuando yo tengo que pasar de hecto a metro y viceversa? Bueno, estos 100 metros en realidad es, o sea, en hectómetros, ¿cuánto es 100 metros? Me parece que son 10, Fíjate, profe. esto es 10 a la 1 y esto es 10 a la 2 y esto es 10 a la 3. Yo estoy acá y tengo que ir acá. ¿Cuánto tengo que mover la coma para ir de metro a hectómetro? 2 lugares. 2 lugares, exactamente. Es decir, que si yo me posiciono en el 100 metros, yo tengo la coma acá, hago 1 y hago 2, o sea, esto es igual a 1 hectómetro. Entonces, cuando yo tenga acá 1 hectómetro y acá tengo 1 hectómetro, yo voy a tener 1 hectómetro cuadrado. ¿Por qué? Porque multiplico hectómetro por hectómetro, entonces voy a tener 1 hectómetro cuadrado, que es la hectárea. ¿Entendemos? Sí, Sí. profe. Bueno, Profe. sí. ¿Quién preguntó? No, no, decía que sí. ¿Que sí que? Que sí habíamos entendido, digo. Ah, bien. Bueno, a ver. Entonces, si yo tengo que pasar de metro cuadrado a hectómetro cuadrado, que ya sabemos que es la hectárea, yo en realidad tengo que hacer el mismo proceso que antes, ¿sí? Con una pequeña característica. Fíjense que cuando yo hago, vamos acá, cuando yo resuelvo este cuadrado que hemos visto acá, ¿sí? Que este cuadrado tiene, si yo calculo el área, es igual a 100 metros por 100 metros. ¿Sí? Y esto me da, ¿cuánto me da este valor? 10.000 metros. 10.000 ¿qué? Metros. Metros cuadrados.
metros metros cuadrados, cuadrados. porque al metro lo multiplico por el metro, como al 100 lo multiplico por el 100. Yo tengo 10.000 metros cuadrados. Y a ver, si lo hago en hectómetro, yo dije que 100 metros era, como vimos acá, un hectómetro. O sea que esta misma área es un hectómetro por un hectómetro. ¿Coincidimos? Sí. Sí, profe. Sí. ¿Cuánto me da esta multiplicación? Un hectómetro cuadrado. Un hectómetro cuadrado. Entonces, a ver, veamos esto. Entonces, significa que esto es igual a esto. O sea, 10.000 metros cuadrados son igual a un hectómetro cuadrado. ¿Coincidimos en eso? Sí, Sí. profe. Bueno, cuando yo tenía mi tablita de trabajar, que ustedes espero la tengan ahí a mano, se la voy a bajar por las dudas. Tal, estoy acá cómodo. Múltiplos y submúltiplos, la vamos a buscar, así queda cómoda. Se las pego ahí para evitar todo tipo de... Vamos a pegar acá. Tengo el... Bueno, a ver, esta tablita, habíamos o estuvimos viendo que cuando yo iba de la unidad base al hecto, yo movía 2 lugares la coma, ¿sí? Por eso, cuando trabajamos ahí arriba, vimos que 100 metros, cuando yo movía la coma, que era del 100, 1, 2 lugares, me quedaba igual a un hectómetro. Sin embargo, cuando yo trabajo en unidades de área, yo veo que 10.000 metros cuadrados es igual a un hectómetro. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, en realidad, lo que sucede es que al trabajar yo con áreas, cada una de las unidades la repito en el movimiento de 2. Y entonces, ¿cómo trabajo? Bueno, a ver, lo que yo tengo que hacer es, si en mi exponente estoy trabajando con el 2, implica que cada salto de estos que lo haga va a estar multiplicado por 2. ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, entonces significa que si yo voy de la unidad base, que es el metro, de la unidad base, que es el metro, al deca, tengo un solo lugar, pero como multiplico 2, voy a tener 2 lugares que correr. Y si voy al hecto, yo sé que el hecto tiene el 2, como estoy en áreas, tengo que mover en vez de 2, ¿cuántos lugares la coma? Multiplicado por 2, porque es 4. área. O sea, 4 lugares. Y si ustedes se fijan, el 10.000 metros cuadrados, donde la coma está acá, porque siempre está al final de los números, mover 4 lugares, 1, 2, 3, 4, termina siendo el hectómetro cuadrado. Con esto, ¿qué pretendo explicar entonces? Bueno, que cuando yo tenga que pasar de múltiplos a submúltiplos y vea que estoy trabajando con áreas, es decir, que tengo mi exponente en cuadrado, yo voy a, lo que yo pase acá en la tabla de múltiplo y submúltiplo, lo multiplico por 2. Entonces, un hectómetro cuadrado va a ser 10.000 metros cuadrados. Y si yo quisiese transformar, por ejemplo, vamos a ver,
1000 centímetros cuadrados, ¿sí? 1000 centímetros cuadrados, es decir, yo estoy acá en centímetros, y como es cuadrado, para llevarlo a metro, ¿cuántos lugares debo mover la coma? Para ir de centímetros a metros. Dos, 2. profe. 5. 2 lugares, o sea, normalmente son 2, ¿no es cierto? Porque yo tengo el 2 acá arriba, ahí me quedó lo de abajo que me confunde. Normalmente son 2 lugares, pero como yo tengo el cuadrado, ¿cuántos lugares serían lo que tengo que mover? 4. 4 lugares. Entonces, si ustedes se fijan, del 1000, yo tengo que mover la coma 4 lugares y no 2. 1, 2, 3, 4. O sea, mi número va a ser 0,1 metro cuadrado. Y si yo voy a trabajar con, en vez de metro cuadrado, esto me quedó muy abajo, lo vamos a mover más abajo. Si yo voy a trabajar con metro cúbico, es decir, voy a pasar, por ejemplo, de, vamos a usar el color azul. Uy, me está haciendo morir hoy esto. Por ejemplo, vamos a poner 10.000 milímetros, o vamos a ir con centímetros. Centímetros cúbicos, y este centímetros cúbico lo voy a pasar a decímetro cúbico, es decir, ¿de dónde a dónde voy a estar trabajando? En realidad voy a estar trabajando desde el centi y voy a tener que ir al deci, que es el que sigue. Normalmente, ¿cuántos lugares debería mover la coma? Uno solo, profe. 1. Uno solo. Pero como estoy hablando de centímetros y tengo el cubo, yo multiplico en este caso, antes multiplicaba por 2, ahora multiplico por 3. O sea que yo muevo la coma 3 4 lugares. 3 lugares. 3 por 1. O sea, el 1 Pero- por el 3 este. Entonces yo, para ir de centímetro a decímetro, tengo que mover 3 lugares la coma. O sea, en decímetros, esto me queda 10 decímetros cúbicos. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a poner que vamos a ir de kilómetro, por ejemplo, 0,0003003 kilómetros cúbicos, lo vamos a pasar a metro cúbico. Entonces, vamos a mi tablita. Yo estoy acá, ¿no es cierto? Yo estoy acá. Bueno, ya me va a escribir. Ahí está. ¿Y tengo que pasar a dónde? A metro. Es decir, acá. ¿Cuántos lugares muevo la coma normalmente para ir del kilo al metro? 3, profe. 3. Y en este caso, ¿cuántos las debería mover?
9 lugares, porque como es cubo, tengo que mover esos 3 por 3. Entonces empezamos, y el número va a ser bastante largo, coma 0,3, perdón, hice un 0 de más. Acá tengo el 3. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y acá ya quedé. O sea, mi número va a ser 300.000 metros cúbicos. Bueno, ya estamos en hora. Hemos hecho una pequeña aproximación entonces a lo que es múltiplos y submúltiplos en áreas y en volúmenes. Y vimos que es básicamente el mismo proceso que el que vimos cuando trabajamos con longitudes, simplemente que si es áreas, yo en vez de mover los mismos espacios que antes, yo multiplico por 2 lo que tengo que mover. O sea, si yo tenía que mover 3, ahora muevo 3 por 2, 6. Y en volumen muevo el triple. O sea, si yo tenía que mover 4 lugares, o si tengo que mover 6 lugares para hacerlo más cómodo, yo ahora tengo que mover 3 por 6, 18 lugares esa coma para que me dé. ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, vamos a ver, de hecho, en la clase que viene, que ya habilite el formulario, hay muchas unidades de volumen no muchas, pero sí se usan un par de unidades de volumen que se trabajan en distintas unidades. Es decir, el centímetro cúbico, el decímetro cúbico y el metro cúbico son unidades bastante utilizadas. A eso agréguenle el litro, que es una unidad de volumen, y vamos a tener ahí que tratar de aprender a poder compatibilizar las distintas unidades. Y en área, bueno, una de las usadas de manera muy común es la hectárea, que ahora ya lo saben, son 100 metros por 100 metros, es decir, un hectómetro por un hectómetro, de ahí viene hectoárea, o hectárea dicho de manera coloquial. Nos vemos la clase que viene. Vamos a avanzar con área. Los invito a que jueguen con ese práctico, y la clase que viene vamos a tratar de ver cómo resolver, por ejemplo, si tuviésemos que pintar una pared o si tuviésemos que hacer algún tipo de cálculo de área simple. Sí. ¿Lo vas a subir al YouTube? Sí, esta partecita que de hecho ya la voy a dejar a detener.